Voces que forman parte de la noticia. 9:13. En los siguientes 3 años, del 2024 al 2026, el país deberá hacer fuertes pagos de deuda pública. Esto incluye los pagos de deuda de bonos adquiridas desde el Correato, inclusive deuda con China y también la deuda adquirida recientemente. Para hablar de este tema hemos invitado al economista Segundo Camino Mougro, el exdirector del Observatorio Económica de Política Pública en Ecuador. Economista Camino, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuánto afecta esta noticia a los propósitos del gobierno de Guillermo Lasso de poder llevar a cabo más obra pública y algunos programas que beneficien a la ciudadanía cuando hay compromisos tan fuertes en los próximos años? Mira, en el 2024 se esperaría que Ecuador pague por deuda más intereses alrededor de 7.542 millones de dólares. Esto implicaría 8% del PIB. ¿Qué significaría esto para el desarrollo económico y social del país? Significa que Ecuador va a tener que destinar un 8% de su Producto Interno Bruto al pago de deuda y va a dejar de financiar, de destinar este monto a programas sociales, a programas de inversión. Y esto es crítico porque de una u otra forma estos programas de inversión, estos programas sociales tienen que financiarse de alguna forma. El ministro de Economía y Finanzas ya ha mencionado que este año va a volver al Fondo Monetario Internacional para poder lograr financiamiento, generar financiamiento para estos programas que es donde va a necesitar dinero. Y alguien podría decir, economista Camino, que quizás hubiese una opción de preocuparse más de la ciudadanía, los programas sociales y quizás poner una pausa o refinanciar. ¿Hay posibilidad de tener otro escenario que no sea afectar directamente a los programas de inversión? Mira, una de las formas que puede tener el gobierno para dejar de ir al Fondo Monetario Internacional o tal vez obtener deuda de otro multilateral es la generación del aumento en la recaudación de impuestos. Sin embargo, esto también se lo ha venido viendo desde el año 2022 y en el año 2023 la recaudación de impuestos se sigue dando con normalidad. Sin embargo, todavía hay una parte de dinero que no se recauda en función de la evasión y la elusión fiscal que se genera en el país. Si se lograse disminuir la evasión y la ilusión fiscal, entonces claramente Ecuador pudiese tener capacidad económica, no en los niveles de 7.542 millones, pero sí pudiese tener mayor margen para poder financiar estos programas sociales. Aquí en Así Amaneció estamos hablando con el economista Segundo Camino Mougro, director del Observatorio Económico de Política Pública en Ecuador. Economista Camino, podríamos decir también que el gobierno de Guillermo Lasso está pagando los platos rotos de deuda contraída en gobiernos anteriores. De una u otra forma está pagando deuda cara que se generó en los gobiernos anteriores. También hay que recordar que el gobierno de Moreno refinanció la deuda con China y otras deudas, donde esto involucraría que inclusive la deuda no terminaría en el 2026, sino que avanzaría alrededor del 2030. Muy buenas. Ronald Córdoba lo saluda, economista, son las 9:16 a.m. El hombre de a pie, el hombre que no entiende mucho la economía, solamente entiende la economía de su bolsillo. Vamos a referirnos a ese punto. El ministro de Economía habla de una bonanza aquí en el país. Habla de una bonanza, pareciera que estuviéramos, cuando yo lo escucho hablar, parece que yo estuviera en Suiza, no estuviera en el Ecuador. Pero ese sentir o esas expresiones que el ministro lanza no se sienten en las calles. Definitivamente que no, Donald. Yo estoy en este momento en Portugal y pensé que iba a encontrarme con Ecuador en función de lo que bien menciona el ministro de Economía y Finanzas, y la verdad es que inclusive Portugal no es de las economías más desarrolladas en Europa, está muchísimo mejor que Ecuador desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para las personas de a pie? Mira, se puede hablar de un crecimiento del 2,6% que ha mencionado el Banco Central para el año 2023, pero mientras el crecimiento económico macroeconómico no se traslade a las calles y mientras no se genere empleo a los niveles
prepandemia, donde la tasa de pleno empleo era de entre el 38 y el 41%, entonces claramente los individuos, los ciudadanos no van a tener la suficiente liquidez en su bolsillo y por lo tanto el consumo de los individuos se va a financiar con deuda. ¿Qué deuda? Deuda en tarjetas de crédito, deuda con bancos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Ahora, lo que podemos observar desde esta tribuna periodística, el país no tiene dinero para la obra pública. Las vías del país están completamente destrozadas. Los hospitales no tienen medicina. Y así podemos enumerar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Ahora, la última visita del ministro de Economía a Washington, buscando todos estos bancos mundial, todas estas fuentes de financiamiento, le fue terriblemente mal. Ahora, ¿hay dónde más acudir a pedir dinero? Bueno, mira, si te ha ido mal definitivamente con tus principales acreedores de deuda, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, etcétera, ¿verdad? Todavía siempre vas a tener la opción de China. Vas a tener esa opción de China y también vas a tener la opción de financiarte lo que tanto criticaron el actual gobierno. Totalmente de acuerdo. Criticaron los anteriores gobiernos, de financiarte con el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es algo que ya lo están comenzando a pensar e inclusive a intentar que se haga que el BIES compre papeles del Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo con ese dato. Ok. Aquí en Así Amaneció estamos hablando con el economista Segundo Camino Mogro. Él es el director del Observatorio Económico de Política Pública del Ecuador. Nos llama la atención esa última parte que usted ha revelado, economista Camino, respecto a la mano que se puede echar sobre el BIES en momentos donde se está discutiendo precisamente algunos cambios importantes sobre el Banco de los Afiliados. ¿Qué figuras usted observa en el camino futuro en cuanto a la acción del presidente Lasso en este sentido? Mira, lo que está sucediendo con el financiamiento es comenzar a buscar alternativas. Y una de las alternativas, dado que parece ser que no van a lograr captar todo el financiamiento que necesitan a través de los multilaterales, es comenzar a generar deuda interna a través del sistema financiero público. Como ya no se puede hacer con el Banco Central del Ecuador, entonces lo tienen que generar a través de la banca pública. ¿Qué banca pública? El BIES. Sin embargo, ¿a qué punto quiero llegar con todo esto? Se criticó tanto el modelo donde el Banco Central del Ecuador y la banca pública financie los papeles del gobierno, pero sin embargo, dado que no tienes más salidas, el actual gobierno va a tener que hacer exactamente lo mismo, al menos lo va a intentar. Esto claramente va a depender del directorio del BIES, ¿no? Y si a esto le añadimos el panorama de incertidumbre económica, política y social, pues pudiese llegar a pasar que si tuviese que no pagarle a alguien la deuda, pues entonces claramente le voy a pagar a los multilaterales, pero entonces no le pagaría a parte de la deuda interna y haría un cruce de cuentas que también tanto se criticó con gobiernos anteriores. O sea, en otras palabras, estamos jodidos por todos los frentes. Por supuesto. Por todos los frentes. No hay por dónde. Tal vez tomar un vuelo a China e ir a pedir plata a la China, tal vez. No sé. Esa es una opción que yo creo que más temprano que tarde va a tener que barajarla el ministro de Economía y Finanzas y el presidente de la República. ¿Por qué? Porque tiene cerradas muchas puertas y adicionalmente a esto el riesgo país está sumamente elevado, está en alrededor de 1.914 puntos básicos. Esto implicaría tasas de interés muy elevadas, endeudarte estas tasas de interés y dejar endeudado al país después del 2026. Entonces es hacer lo que se criticó tanto. Queremos agradecer al director del Observatorio Económico de Política Pública en el Ecuador, el economista Segundo Camino, por el diálogo esta mañana aquí en los micrófonos de